siempre, muchas gracias por venir a Tercios Viejos. Y en esta ocasión pasamos a, no tanto historia, nuestra especialidad es la historia militar, entonces tratamos tanto temas, lógicamente, de historia, pero también de actualidad. Entonces yo creo que uno de los temas de mayor actualidad en las últimas semanas es la guerra que lleva ya asolando Siria más de 8 años. Cuando planeamos además y planificamos esta fecha, pensábamos, y lo comentamos hace varios meses, que el título que a mí más me llamaba la atención era Siria y ahora qué, dando de alguna manera por casi concluida la guerra en Siria, donde lo que faltaba era eliminar los últimos focos prácticamente que quedan de Al-Qaeda. El Daesh controla una porción ya relativamente muy pequeña, y si acaso era qué pasaba con los kurdos, y resulta que de repente la semana pasada nos vemos con que la situación en Siria ha dado un vuelco radicalmente a la situación. Turquía, yo no sé la verdad si ha intervenido, ha sido un actor secundario, ha sido una especie de paraguas de lo que tenía que pasar, porque desde luego lo que ha hecho Estados Unidos no se explica muy bien. Los kurdos han quedado descolocados y fuera de juego, entonces hemos vuelto a recolocar todo, porque el escenario en Siria es muy complejo. Y nos lo van a explicar en el día de hoy nuestros dos invitados. Por un lado tenemos a Carlos Paz, periodista, escritor, divulgador. Además tiene un programa de temas de política internacional en Radio Ya. Radio que, por supuesto, os recomiendo, con la cual colaboramos ya desde principios de septiembre, y hemos tenido ya varias intervenciones, y este programa será grabado y subido también a Radio Ya. Y por el otro lado tenemos a Musen Bilal, al cual conozco también hace un tiempo. Él es sirio, periodista, y lógicamente viene aquí a hablar de lo que él considera que es lo que está pasando con el pueblo sirio, porque eso es una situación francamente muy complicada. Alguien en las navidades del año 2010 a 2011, probablemente, no sé si en el árbol de Navidad de la Casa Blanca, con el premio Nobel en la mano, o pensando en la futura reelección, cuando nuestro querido premio Nobel de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió con su secretaria de Estado, Hillary Clinton, que lo más interesante, lo más conveniente para el pueblo sirio era que se armase a los denominados... Me hace mucha gracia porque en España hemos tenido muchos años grupos separatistas vascos, que era el término que utilizaban todos los medios de comunicación. El grupo separatista vasco, ETA, entonces ellos eran grupos de oposición. Como parece ser que estos grupos de oposición a lo largo de 8 años han formado un puzzle tan difícil y tan complicado, apoyado por tantas potencias regionales, externas, cercanas y lejanas, y con una perspectiva que hace que uno de los portales de historia militar que hay hoy en día en español es el Gran Capitán. Uno de los hilos que tiene es que esta mañana he visto que hay un grupo de gente que se ha dedicado a hacer 17.300 no sé cuántos tweets contando un hilo donde solamente cuentas un número. Y vas poniendo un número tras número. Creo que el hilo que tenemos en el Gran Capitán hablando sobre Siria sobrepasa ya más de los 3 millones de visitas. Y tenemos más de 350 páginas de información actualizada de qué va pasando en Siria. Con lo cual, vuestro problema va a ser sintetizar en unos 40 minutos más o menos, para luego pasar a la sección de ruegos y preguntas, qué es lo que ha pasado durante 8 años en un país donde, perdóname, pero se vivía muy bien, se gozaba de un grado de libertad insospechado en muchos países del denominado mundo árabe, y la guerra civil española duró 3 años, la Siria ya va por el 8º, y visos de finalización tiene, pero no precisamente antes del 9º y tal vez antes del 10º, salvo que se invierta allí mucho, y para ello están nuestros dos invitados en el día de hoy, que nos irán comentando su percepción y nos irán intentando explicar de una forma lo más cercana posible de qué es lo que está pasando en Siria
y sobre todo qué es lo que podría pasar en los próximos meses o los próximos años. Así que adelante, todo vuestro. Gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias. Pues vamos a repartirnos el tiempo, que no llegue a esa hora. Musen, supongo que las cuestiones kurdas y turcas las hablarás tú. No hemos planeado nada, pero ya nos conocemos hace tiempo y desde luego uno de mis intereses es sintetizar. Antes de nada, darle las gracias a la librería Tercios Viejos por posibilitar la mesa redonda de hoy y a todos ustedes por acercarse hasta aquí. La guerra de Siria es poliédrica, puede observarse desde muchos puntos de vista, económico, político, religioso, e intentar explicar desde cualquiera de ellos, quedando si se procede de este modo, se quedaría incompleto, ya que no se logra dar la verdadera explicación de las verdaderas motivaciones que han motivado esta guerra. Por lo que a mí respecta, he creído necesario abordar la cuestión desde mi experiencia personal, por haber estado en Siria en varias ocasiones y por haberme entrevistado con muchas de las máximas personalidades de Siria de todos los ámbitos. Antes de nada, creo que para analizar Siria, su realidad, hay que acercarse rompiendo estereotipos e ideas preconcebidas. Acercarse entendiendo que no podemos hablar de Siria, analizarla con los parámetros con los que pudiéramos utilizar para otros países. Es necesario recurrir a otras fuentes distintas a lo que se llama el mainstream, por ejemplo, a diversas fuentes religiosas, por ejemplo, que aportan importantísimos puntos de vista y aspectos que ayudan a comprender la realidad de esa sociedad. Siria es compleja y molesta. Es compleja, su complejidad es doble. Por un lado, se encuentra situado tal vez en la zona de mayor complejidad política, cultural, social y religiosa del mundo, que es Oriente Medio, Oriente Próximo, más exactamente. Y por otro lado, es compleja su sociedad por cómo está estructurado, y eso quisiera yo hacer hincapié, y entendiendo esa complejidad nos explicaremos muchas de las causas que han motivado esa guerra. Resulta inevitable no hablar de Siria como una sociedad multiconfesional, pues aquí radica el elemento imprescindible para comprenderla y para explicarse muchos de los sucesos de su historia, también de la más reciente y de la guerra que aquí nos trae. Una sociedad multiconfesional que ha sido producto de la historia, en la que no solo la convivencia ha sido posible, que por supuesto, sino que ha hecho que, por ejemplo, las festividades sean tantas las islámicas como cristianas. En la mezquita Omeya de Damasco, por ejemplo, doy fe que rezan todo tipo de confesiones cristianas y musulmanas. Por supuesto, aun habiendo mayoría islámica, no existen códigos de vestimenta, el alcohol es enteramente libre y la mujer, doy fe, que goza de todos los derechos habidos y por haber. Todo ello, esa sociedad multiconfesional, está avalada por un Estado aconfesional, que no laico, que muchas veces los medios de comunicación lo llaman así. Es una sociedad confesional que garantiza y permite el mantenimiento y la existencia precisamente de esa sociedad multiconfesional. Otro elemento que hay que entender y que es extraño a la mentalidad occidental, que está acostumbrada a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, es precisamente la dimensión del elemento cualitativo. Mientras que los cristianos representan en torno a un 16%, o los alawíes un 15%, su peso social y cultural es enorme. Y eso se traduce en que, por ejemplo, la palabra en un sentido o en otro, de un patriarca, se ha escuchado y considerado incluso por quienes no siguen esa confesión. Contando alguna anécdota, podré decir, por ejemplo, que el patriarca sirio-ortodoxo de Oriente me pudo tramitar un visado, cosa que aquí en Occidente sería impensable, que un cardenal o un papa, como es el caso, pudiera emitir un visado. Allí tienen una consideración social por lo cualitativo, no por lo cuantitativo. Y Siria también es molesta. Es molesta porque no tiene prácticamente deuda externa, tiene sus recursos nacionalizados, y esto es muy importante. No tiene deuda ninguna con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial, y porque pertenece a ese eje de resistencia frente a Israel que conforman Irán, Irak, Siria y el Líbano, con ese movimiento verdaderamente interesante que es Hezbollah. Un partido político que tiene una rama militar, siempre se cargan las tintas contra él en los medios de comunicación occidentales por su rama militar, y también tiene una parte asistencial que, por supuesto, que cubre las necesidades de muchísimos millones de personas, que es donde el Estado no llega. Pero todo esto, la rama política que ha ganado las elecciones, en las últimas elecciones ha ganado Hezbollah, y esa rama asistencial apenas nos cuentan nada los medios de comunicación. Por todo ello, yo creo que Siria no encaja con los parámetros occidentales, no es comprensible a primera vista.
Todos estos elementos tienen su importancia en momentos como cuando estalló la guerra, la crisis que sufre Siria, y en ese momento, siguiendo los parámetros occidentales, se hacen análisis de urgencia y enormemente atropellados, que pueden valer para salir del paso, pero en ningún caso para comprender la verdadera dimensión de lo que estamos hablando, de Siria. Y digo esto porque ese tipo de comprensión, esos parámetros occidentales, es lo que hemos venido oyendo de boca de los periodistas, de algunos expertos en relaciones internacionales y otros tantos expertos geopolíticos que arrancan de unos esquemas cerrados y preconcebidos, enteramente simplificados y que, insisto, que pueden valer para otras áreas geográficas, pero nunca para hablar de Siria. A todo esto habría que añadir otros aspectos que quisiera destacar, como es el caso lingüístico. En el ámbito que nos trae de Siria se utiliza muchas veces en los periodistas el idioma inglés. El inglés es un idioma que por naturaleza tiende a simplificar, y lo que hace esta simplificación del inglés es aumentar todavía más el despiste. Deja muchas cosas incomprensibles, una serie de términos que en inglés simplemente no existen, y que da pie a posteriores reinterpretaciones erróneas. Por no hablar, dentro de cuestiones lingüísticas y del lenguaje, que el lenguaje es la herramienta con la que creamos la realidad, y no al revés. La realidad no crea el lenguaje, sino que es el lenguaje el que crea la realidad. Y siendo esto así, se ha vertido una luz de términos intencionadamente malintencionados, como régimen, cuando no existe un régimen, sino que existe, y ya veremos, un Estado enteramente constitucional. Se hablaba de musulmanes moderados y radicales, cosa que no existe en Medio Oriente. O eres musulmán o no eres musulmán. Como la palabra yihadista, que es un concepto europeo y que tampoco se habla allí de yihadistas, o el término, por ejemplo, refugiados, allí se llaman desplazados, y el término refugiados conlleva una connotación peyorativa para con el gobierno de la República Árabe Siria. De alguna manera se está hablando que hay gente descontenta y que huye de aquel sistema político, y esto no es así, en ningún caso. El título de la conferencia, Siria y ahora qué, nos llama a reflexionar sobre el futuro, sobre lo que ha de acontecer a corto o medio plazo en Siria. Pero resulta inevitable siquiera mencionar algunas de las cuestiones que nos han traído hasta aquí, que el de cómo ha ido la guerra hasta el día de hoy, 8 años y medio después. La guerra, habrá que decir que no ha sido para quitar o poner un presidente, sino que la guerra ha sido una apuesta del mundialismo por reordenar las fronteras de esa parte del mundo. Podríamos estar hablando que si hace 2 o 3 años, se cumplía el centenario del acuerdo Sykes-Picot, en esta ocasión podríamos estar hablando de un tratado Sykes-Picot 2.0, por decirlo con la nomenclatura de hoy en día. Ha tenido esta guerra también una finalidad de aislar a Rusia y a Irán. En esta guerra se dilucida también la derrota o no del terrorismo wahabita. Por supuesto, también se dilucida el desequilibrio de fuerzas entre Siria e Israel, con la subsiguiente menor ayuda que va a tener Palestina por parte de Siria por las condiciones económicas y políticas que existen en Siria, lógicamente. Pero sobre todo, y lo que quisiera insistir, es que lo que se dilucida en esta guerra es la existencia de Siria tal y como la hemos conocido desde el año 1946. Lo que se pretendía era una cantonalización, una división, una parcelación confesional, precisamente por ese concepto cuantitativo que tenemos en Occidente. Como ya se hizo en el pasado, dividir a Siria según confesiones. Si hay una parte que hay más chiíes, si hay una parte que hay más alawíes, dividir ese país por cuestiones confesionales. Las causas de la guerra, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, Musen sí entrará ahí, supongo, han sido económicas, sociales, políticas, en aquel contexto de marzo del 2011 de las primaveras árabes, que fue una obra de ingeniería geopolítica occidental, y que al final lo que subyacía detrás de todo aquello era la hermandad musulmana, que es una cofradía política que quiere implantar la Sharia y que precisamente su objetivo es terminar con la multiconfesionalidad de Siria. Y por lo tanto, destruir a Siria tal y como la hemos conocido, porque la única Siria posible es la Siria multiconfesional que existe desde el año 1946 y no esas bravatas periodísticas en donde se decía que los que salían a la calle querían más democracia u otras cosas. Lo que salieron a la calle, habrá que decir, que fueron sectores parciales, agrícolas, sobre todo después de una gran sequía, después de unas medidas liberalizadoras del señor Bashar al-Assad,
Un descontento, al fin y al cabo, que fue aprovechado por esa cofradía política, por esa hermandad musulmana que se ha levantado en 3 ocasiones en la historia y que la anterior a esta, entre los años 70 y 80, produjo más de 40.000 muertos. Podríamos hablar también de la cuestión de los refugiados, de esos desplazados, que se ha utilizado como arma de presión geopolítica principalmente por Turquía y ha sido utilizado como arma de control social y laboral por las grandes empresas occidentales, principalmente alemanas. Angela Merkel anunció que necesitaba unos millones de personas venidas de fuera extraeuropeas y surgió aquel mare magnum de los refugiados. Decir también al margen que Turquía desde el año 2008, 3 años antes del conflicto, ya estaba construyendo campos para aquellos refugiados que no se darían a conocer sino 6 años después. Y sin embargo, por ejemplo, hemos oído hasta la extenuación las cuestiones de los refugiados, pero no se ha hablado una palabra del sufrimiento de los cristianos, por ejemplo, en donde, habiéndome entrevistado con el patriarca sirio ortodoxo, habla claramente, porque allí no se habla con tapujos como aquí, ni se tiene esa actitud tan cobarde y pusilánime de la Iglesia en Occidente, y hablaba abiertamente el patriarca de un plan preconcebido para expulsar a los cristianos de Medio Oriente. Con respecto a los medios de comunicación, decir siquiera que ha sido otro frente de guerra más. En el caso de Siria, el tratamiento mediático, periodístico de los medios de comunicación ha sido, que yo recuerde, el más nefasto, tanto por su intensidad, la virulencia con la que han atacado a Siria, como por su duración en el tiempo. Ya llevamos 8 años y medio y las cosas, lejos, periodísticamente incluso, aunque solo sea así, lejos de mejorar, continúan de la misma manera. Ha habido una formación de periodistas, agencias mundialistas han formado a estos periodistas para actuar en un sentido y dar un sesgo concreto a las noticias. Se han utilizado como fuentes de noticia a ese fantasmagórico Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, que no tiene ninguna validez, puesto que es una persona que vive en Inglaterra y que no cuenta con servicios de información sobre el terreno. No quisiera perder el tiempo en hablar de los cascos blancos. Hoy ya sabemos todos que ha sido el lado humanitario del terrorismo wahabita. Han utilizado un lenguaje intencionadamente perverso, utilizando todos esos términos a los que me refería antes, y sobre todo lo que han utilizado es la simplificación por no entender o no querer entender la verdadera naturaleza de la sociedad siria. Han utilizado la exageración y sobre todo han utilizado la mentira abiertamente, como así nos consta a las 2 personas que estamos aquí sentados. Por encima de todo, me gustaría que de la guerra de Siria, que toda la guerra de Siria quizá es un mito, pero está sustentada, basada en 4 grandes mitos. El primero, por supuesto, es que hay una guerra civil. Incluso esta librería, que me consta que tiene simpatías por Siria, incurre en ese error en el subtítulo de la conferencia diciendo que se iba a hablar de la guerra civil en Siria. En Siria no ha habido nunca ninguna guerra civil, puesto que no se dan los parámetros para hablar de una guerra civil. Ejemplo paradigmático de la guerra civil sería la guerra civil española, en donde existían 2 frentes, 2 ejércitos uniformados, con respaldo internacional cada uno de ellos. Nada de eso se ha dado en Siria durante estos 8 años y medio, puesto que lo que ha habido ha sido multitud. Los más conocidos, pues Jabhat al-Nusra, el Estado Islámico, etcétera, etcétera, pero ha llegado a ser 900 grupos, en torno a 900 grupos terroristas diferentes, alimentados bien por Qatar, bien por Arabia Saudí, bien por Turquía. Por lo tanto, no se puede hablar nunca, y no deberíamos caer en ese error de hablar de guerra civil. Ha habido una guerra contra el terrorismo, una guerra de terroristas contra la única representación del Estado, que es el ejército árabe sirio. El segundo mito sería que en Siria se da una guerra sectaria o religiosa. En ningún caso se puede hablar de guerra sectaria o religiosa. Ahora ya no hacen hincapié en eso, pero estuvieron unos años dando la matraca, si se me permite la expresión, con esas cuestiones. En Siria estamos hablando de que es una sociedad multiconfesional, que no ha habido nunca ningún problema a este respecto, pero los medios de comunicación a veces, en ocasiones, según fuera la faena, le interesaba hacer hincapié en esta guerra sectaria o religiosa. No ha habido nada de esto. Ha habido gentes también, sesudos geopolíticos, que han explicado esta guerra como la lucha por el control de los hidrocarburos. Esto podría haber interesado, podría ser el caso, o parcialmente podría ser el caso de Qatar, pero no se puede explicar esta guerra por cuestiones económicas, ni mucho menos.
El cuarto mito sería que Siria es un régimen de monopartido. Se ha hablado de que Siria es un régimen familiar incluso, o unipersonal, en la persona de Bashar al-Assad. Siria tiene una constitución, siempre ha tenido una constitución, hay un parlamento, hay partidos políticos, hay oposición y hay elecciones. No se puede hablar en ningún caso de que sea un régimen de monopartido. Se habla de la dictadura del señor Bashar al-Assad y cosas de este tipo. No podemos caer en ese error gravísimo, venido por ese desconocimiento y en muchísimos casos por la mala fe, indudablemente. Habrá que hablar del futuro. Se vislumbra ya a día de hoy el final de la guerra, aunque la guerra en sí, a mi parecer, se había decantado en dos ocasiones. En primer lugar, en agosto del 2015, con la entrada de Rusia, con la petición de Siria a Rusia para que entrara en la guerra. Este hecho decanta la balanza en favor de Siria. Y la segunda, y para mí, a mi parecer definitivo, en diciembre del 2016, cuando Siria reconquista los barrios periféricos del este de Alepo, que los medios decían que tenían Alepo. Los terroristas en ningún caso tuvieron Alepo, tenían parte de los barrios periféricos del este. Siendo esto así, pues vamos a ver a qué retos se enfrenta Siria a corto y medio plazo. Dejando a un lado, siendo gravísimo y dramática, situaciones como que han dejado cientos de miles de muertos, de heridos y de mutilados, dejando a un lado también los efectos psicológicos terribles, principalmente a menores, pero no solo, o cómo afrontar y qué hacer con toda esa población que durante todos estos años han vivido bajo el régimen islámico o grupos terroristas de otra índole. Siria se tiene que enfrentar en primer lugar a una tarea de reconstrucción. Habría que diferenciar entre los daños a las infraestructuras. Se calcula que un 40% de las infraestructuras de Siria han sido severamente dañadas. Distinguirlas de las viviendas. Esa reconstrucción de las viviendas han sido en torno a un 20% afectadas y quizá tan solo un 10% tendrán que ser demolidas. Cuestiones de sanidad, los hospitales, pocos hospitales han sido severamente dañados. Lo que sí sucede en las cuestiones sanitarias, habría que hablar del equipamiento y medicinas, que ahí sí tiene un serio problema Siria, principalmente porque sobre Siria existe un bloqueo terrible, y no me resisto a llamarlo criminal, cuando además en determinadas zonas de Siria se están dando un elevadísimo casos de cánceres, y para llevar medicinas allí no se puede prácticamente. Hay un bloqueo que la Unión Europea no mandó retirar, por ejemplo, las embajadas. Chequia y Rumanía, y Chequia ha tenido una labor excepcional. Habrá que hablar de Chequia, del gran papel que ha tenido Chequia para con Siria. Sí, pero sí mandó un bloqueo en estas cuestiones. No se puede comerciar con Siria, no se puede siquiera mandar medicamentos, y este bloqueo creo que ha llegado la hora, y ese sería el papel de mucha gente, pedir el final de ese bloqueo, puesto que está siendo realmente criminal, y tendrá que entender la comunidad internacional y tendrá que entender la Unión Europea y con ella España que la guerra ya terminó hace mucho, aunque queden cuestiones militares pendientes, pero Bashar al-Assad va a seguir siendo el presidente de Siria, entre otras cosas y principalmente porque el pueblo sirio le ha votado, que esto se oculta muchas veces. Pero sobre todo el mayor reto, a mi juicio, con el que se enfrenta la sociedad siria, el Estado sirio, es que esa multiconfesionalidad, que es la característica que le hace fuerte a Siria, a su vez le hace débil, puesto que en torno al 15-20% de la población apoya a la hermandad musulmana. Esa hermandad musulmana que se ha levantado, como decía antes, en tres ocasiones, y tendrá que enfrentarse al reto de qué hacer con esa población del 15-20% que, se quiera o no, no se puede tapar, apoya a la hermandad musulmana. Una hermandad musulmana, que decir, que tiene los mismos objetivos que el Estado Islámico, que tiene los mismos objetivos que Al-Qaeda. Lo único que les diferencia son los medios por los que quieren llegar a conseguir esos objetivos. Aceptaron entrar en el juego político, y para hacerlo más clara la cuestión, la hermandad musulmana sería ese partido que en la novela de Houellebecq, Su misión, nos cuenta que ganan las elecciones conjuntamente con la izquierda e implantan la Sharia, porque insisto que la finalidad es exactamente la misma que los grupos terroristas que todos tristemente conocemos. Por dar unos datos, no sé si nos estamos excediendo del tiempo. ¿Vamos bien? Sigue.
Por dar unos datos, la guerra comenzó en el 2011, como todos sabemos, ha supuesto la mayor debacle económica del país desde su independencia. Las pérdidas superan los 200.000 millones de euros en un país en donde su Producto Interior Bruto, su PIB, es de 74.000 millones. Una economía que está basada en la agricultura, en la industria y el turismo. El paro, curiosamente, no supera el 15%. También es verdad que ayuda a que esto sea así, que ha habido una salida de 4 millones de personas. La inflación es del 26%, ha tenido una devaluación monetaria gigantesca. Pensar, por ejemplo, que en el año 2010 un dólar era equivalente a 50 libras y en el año 2017 ese mismo dólar valía 560. Actualmente se ha estabilizado, hay una recuperación, llevan ya varios meses con la paridad dólar-libra estabilizada en 435, y esto indica que hay parámetros económicos por los que pensar que la economía siria se está recuperando más rápido de lo que parece. Se ha reanudado, por ejemplo, la producción petrolífera, muchas áreas agrícolas, y se han reabierto las principales vías de comunicación. Hay unas expectativas que indican que en el 2020, el año que viene, o quizá el 2021, Siria habrá recobrado en términos absolutos su Producto Interior Bruto, el mismo que tenía anteriormente el 2011, aunque el poder adquisitivo tardará en recuperarse muchos años. Hoy pensemos que el sueldo medio en Siria viene a ser en torno a 100 euros y la gente tiene que tener varios empleos y subsiste en gran medida, o gran parte de la población subsiste por las remesas que proceden del exterior. No obstante, Siria cuenta con ventajas con respecto a países que han vivido experiencias similares, puesto que, por ejemplo, el aparato estatal ha resultado intacto en su función planificadora. Contar, por ejemplo, que en cuestiones de Alepo los profesores seguían cobrando, aún estando en el lado terrorista, seguían cobrando su sueldo, y el Estado jamás ha hecho dejación de sus funciones. Ha habido una recuperación rapidísima de los servicios. Habría que diferenciar esa recuperación de servicios entre la ciudad y el campo. En las ciudades ha sido enormemente rápida, en el campo todavía queda mucho por hacer, pero ya todas las ciudades, Hama, Homs, Damasco, por supuesto, Alepo, Tartus y demás, tienen todos luz, el servicio de agua e internet. Ha habido una reactivación en este último año y medio de los sectores automovilísticos con la ayuda de China e Irán. El sector de la construcción tiene una reactivación bastante importante, y también el sanitario, gracias a unos créditos de Rusia, China e Irán, los países amigos verdaderamente de Siria y que han apoyado y han luchado conjuntamente con Siria en todos estos años. Hay también, querría reseñar una vuelta significativa de empresarios radicados en Siria. No solamente ya han vuelto los empresarios, sino que ya están radicados en suelo sirio, e incluso una parte significativa de empresarios hispanoamericanos están yendo a Siria a hacer negocios. Desde hace 2-3 años, hay un ascenso del turismo, primeramente porque el turismo nunca dejó, paradójicamente, nunca dejó Siria de recibir turistas. Hay extensas zonas, por ejemplo, en la costa, que no ha habido guerra como tal, nunca. Incluso Damasco, con cierto peligro y estando los terroristas cerca, no dejó de tener cierto turismo, no europeo, pero sí regional. Se ha abierto, por ejemplo, una línea aérea Madrid-Beirut, gracias a Middle East Airlines, la MEA. Desde Fitur lleva 2 años Siria siendo invitada. Había gente, como por ejemplo periodistas del país, que se rasgaron las vestiduras por ver que Siria se había abierto al turismo estando en guerra, pero habrá que decir que en torno al 80-90%, y después de los sucesos acaecidos con respecto a los kurdos, prácticamente todo el territorio nacional sirio goza de una total, y doy fe de ello, una total seguridad. Ha habido una apertura de casi todos los pasos fronterizos, prácticamente todos ya están abiertos, y se ha reabierto también el aeropuerto de Damasco. Incluso hay una nueva línea aérea, Sham Wings, que vuela a numerosísimos lugares de la zona de Asia Central y el Golfo Pérsico. Siria, para terminar, decirles que no les gusta pedir, no son mendigos. Por ejemplo, cuando vino la luz de refugiados,
Ellos no querían tener el estatus de refugiados, sino que lo que querían era trabajar y demostrar su valía. Lo único que quieren los sirios es que se deje de alimentar el terrorismo. A día de hoy prácticamente solamente queda Turquía alimentando este terrorismo y que les dejen solos. Por supuesto, lo que pide el pueblo sirio es terminar con el bloqueo, con ese bloqueo económico y ese bloqueo diplomático que impide la llegada de empresarios europeos y sobre todo españoles, que es lo que a nosotros nos importa. Y yo creo, para finalizar, que si Siria está a los mismos años que ha durado la guerra, sola, sin que se le alimente el terrorismo, sin que tenga ningún tipo de bloqueo ni económico ni diplomático, llegará a tener el estatus que tenía antes del 2011. Así sea, muchísimas gracias. Muchas gracias primero a vosotros, muchas gracias a la librería de Tercios Viejos, muchas gracias amigo mío, mi compañero Carlos, por no dejar nada para mí para hablar, pero voy a intentar aumentar algo. Lo que pasó en Siria, algunos le llaman guerra civil, pero nosotros le llamamos, como sirios, como luchadores, le llamamos una lucha, verdadera lucha por nuestra dignidad, en nuestra soberanía, por nuestra existencia. Lo que pasó en Siria es una lucha entre dos bloques, la unidad del gobierno sirio con el ejército, con los verdaderos amigos, hermanos, aliados como Irán, Rusia y China, también unos movimientos de resistencia como Hezbollah, como el partido Al-Qawmi o el partido sirio nacionalista social, y con otros movimientos o grupos de la resistencia palestina. Eso, 1000 saludos para ellos y para los soldados mártires que han luchado no solamente por Siria, sino y por toda la zona del Medio Oriente. Desde 2011, la gente o la mala propaganda de la prensa y los medios de comunicaciones vendidos, baratos, amigos de los mercenarios yihadistas en Siria, han trasladado un mensaje o una imagen que la guerra en Siria es entre un presidente dictador contra su pueblo civil. Pero lo que pasó en Siria es una lucha entre el pueblo árabe sirio, no solamente los cristianos o alawitas, sino todo el pueblo árabe sirio, porque la imagen lo que dan ahí, que hay una guerra que los musulmanes matan a los cristianos. Es una gran mentira. Lo que matan a los cristianos en Siria son los cruzados, los que vinieron desde Europa, desde Chechenia, desde China, los que han salido a Siria para vaciar el Medio Oriente de los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristianismo salió del Medio Oriente desde Damasco misma. Pero los cruzados o los radicales, perdonadme la palabra, los cristianos radicales, ciegos, lo que apoya totalmente Francia y Britania hasta el momento, quieren eliminar los cristianos en Siria, en Irak, igualmente lo que hicieron en Irak. Los cristianos iraquíes, cuando empezó la invasión norteamericana, no vinieron a Europa, vinieron a Siria, a Sednaya, a Malula, a unos pueblos en mi zona, aunque soy sirio musulmán, pero vivimos así con nuestros hermanos cristianos. Esa invasión nueva vino para eliminar la convivencia en el tejido sirio. En Siria siempre había una convivencia cristianos, musulmanes y judíos. Hay muchas familias judías vivían en Damasco, en Alepo. Al principio de la invasión yihadista global, apoyado totalmente por Arabia Saudí, por Qatar, por Turquía, por la OTAN, hasta el momento por Londres y Francia. Tengo testigo aquí, cuando empezó en 2011, esa bandera del colonialismo francés. Cuando Francia ocupaba a Siria, es la bandera. Porque Francia todavía tiene el sueño de De Gaulle, quiere recuperar el colonialismo en Siria. Bandera francesa, pero mercenarios
yihadista de todo el mundo. En Siria ha sufrido una invasión, una agresión yihadista, islamista, takfirí global. Alrededor de 200.000 yihadistas mercenarios de 86 países. Lamentablemente salieron de España por lo menos entre 300 y 400 yihadistas. El Ministerio del Interior dice como máximo 200, 220. A lo mejor 220 registrados. Eso es lo que dice la estadística del CNI español. Pero hay muchos que se han ido por otros países, pero son españoles o llevan el pasaporte español. Si Europa quiere que estos mercenarios que ocupan Siria o que gobiernan Siria, o que estos mercenarios, animales, salvajes, bárbaros, que quieren gobernar Siria, pues nosotros como ciudadanos, como luchadores sirios, estos regalamos a España y a Europa si quiere España recibir estos. Es un regalo para el occidente porque estos para nosotros son animales, no la queremos en nuestra tierra, en nuestra Siria. Vinieron desde Arabia Saudí. Arabia Saudí hasta el momento no sabe qué significa el concepto de libertad, pero quieren sí imponer la libertad en Siria. Pero estos, perdóname la palabra, señoritas y señoras, estos mangutas, lo más importante para ellos es el sexo. Lo más importante para ellos encontrar unas niñas vírgenes, unos niños menores para aplicar el Sharia de Talibán. Cada jeque de Arabia Saudí necesita, aparte de sus mujeres, nadie sabe cuántas, necesita bien un bailarín, pero la edad entre 6 y 9 años, igualmente lo que está haciendo, lo que hace Talibán. Y estos bárbaros, lamentablemente, cuando llegan a España, cuando llegan a Europa, le ponen la alfombra roja. Bienvenido, señor dólar. Nosotros en Siria, estos no aceptamos que pisen nuestro territorio, porque son cerdos, humillan y manchan donde pisen esta gente. El terrorismo en Siria tenía varios aspectos. Terrorismo militar bélico, armamentos, no puedes imaginar las cantidades que entraron a Siria, luego lo dicen que es una obsesión moderada. Gracias a Turquía, gracias a Jordania, miles y miles de toneladas entraron para matar al pueblo sirio. Miles de toneladas. Cuando empezó la revolución yihadista islamista, 2011, cuando empezó en Daraa, la prensa decía, pobrecitos pueblos, están muriendo, el gobierno sirio está matando a su pueblo. Pero la verdad lo que pasó ahí, yo fui unas semanas después de este matanza, el mismo día, los radicales mataron a 81 joven sirio. Pero, claro, alrededor de esta plaza había muchas cámaras grabando y mandando las grabaciones al Jazeera, a la Arabia, CNI, CNN y a otros medios occidentales. Es decir, había un proyecto bien preparado. Acomodar a la gente en una plaza, había francotiradores, unos de ellos franceses, empezaron a matar a la gente. Matar a la gente y de grabar. El ejército sirio está matando a su pueblo. No, señores. Cuando las autoridades sirias entraron a aquellas mezquitas, había por lo menos 30 toneladas de armas y armamentos. Como entraron por el vecino Jordano. Gracias a Jordania, esos países que acabo de decirlo de la OTAN, tienen la mano hasta aquí manchada de la sangre siria. Y ahora están llorando porque ahora Jordania tiene hambre. Ahora Jordania está pidiendo ayuda
para que Siria que abra más la frontera con Jordania para que las familias jordanas entren a Siria, hacen la compra y vuelven el mismo día. También hay terrorismo económico. Gracias a Europa por sus bloqueos, sus sanciones unilaterales que ha sufrido, ha provocado esas sanciones mucha hambre en Siria, muchas muertes en Siria, sufrimiento. No vas a imaginar, hay muchos niños que han muerto por la culpa de esas sanciones. No tenían exactamente 2017-2018, cuando Siria ha sufrido un clima un poquito raro, frío, increíble. Había o faltaba combustible y por las sanciones el gobierno sirio no podía ni comprar ni traer combustible. Había un porcentaje elevado de la muerte de los niños. No podían ni siquiera sus padres ni cocinar ni salir a trabajar por falta de combustible. La estufa, por ejemplo, la estufa no funcionaba. Electricidad, faltaba electricidad y luz, no podían. Esta muerte está Europa o los países cómplices que hicieron esta invasión a Siria tienen que poner una humillación negra en su frente porque ellos mismos han matado a los niños sirios. Los terroristas cuando llegaron a Siria por Jordania, por Turquía y unos por Irak traen con ellos unas enfermedades, unas conocidas como SIDA, unas otras enfermedades desconocidas. También usaron muchas armas químicas. Ahora hay un porcentaje un poquito grande en Siria, están sufriendo de cáncer, pero la mayoría no pueden pagar el coste de las medicinas, aunque el gobierno sirio intenta, dentro de las capacidades y las posibilidades, ayudar a su familia, pero por las sanciones europeas hay mucha gente que murieron por el cáncer. Una de las personas que tiene cáncer, pero menos mal que ha curado, mi madre, y luego hay muchas madres, también ha curado también nuestra primera dama, se ha curado. Pero las zonas donde estaba controlada, ocupada por el Estado Islámico, o por Daesh, o por Al-Qaeda, han sufrido ataques químicos. También hay unos yihadistas moderados, los que entraron por Jordania, entraron con unas cajas, con unos bichos, moscas y mosquitos, pero llevan enfermedades. Hay mucha gente en la zona del sur de Siria, murieron por esas enfermedades. Terrorismo cultural. La convivencia en Siria entre cristianos, musulmanes y judíos era un símbolo para todo el mundo. El Vaticano mismo decía que la convivencia entre musulmanes y cristianos en Siria no han visto en otro país. Pero el terrorismo wahhabita takfiri, lo que entró en Siria, con una cultura, con una ideología oscura, anular al otro. Es una cultura ajena del pueblo sirio, una cultura muy extraña del tejido sirio. Nosotros en Siria, mi compañero de los viajes Carlos sabe, no hablen eso cristiano, eso musulmán, eso kurdo, eso árabe, nadie. Sirio y ya está. En Siria los cristianos entran a las mezquitas y los musulmanes entran a las iglesias. Los musulmanes siempre felicitan y uno de ellos, mi presidente Bashar al-Assad, en las fiestas cristianas siempre entra a las iglesias y empieza a felicitar a los cristianos. Pero también en las fiestas musulmanas, los cristianos también empiezan a felicitar a los musulmanes. El Ramadán o al Adha o otro. Aquí en España no, aquí en Europa no. El musulmán tiene miedo del cristiano. Si un cristiano entra a una mezquita, por ejemplo, a la M30, enseguida sale un marroquí, por ejemplo, con su galabía, con la barba hasta aquí, y le pregunta, ¿eres espía o no? Enseguida sospecha. Cristiano, eres un fiel, ¿por qué viene a la mezquita? Y si
Si entra un musulmán a una iglesia, no entra, porque la iglesia para ellos es la casa de los infieles, la casa de los cerdos. La iglesia para ellos, pero en Siria no. Soy musulmán alawita, entro a las iglesias en Siria, a lo mejor más que los cristianos, porque la iglesia es como la mezquita, casa de Dios, no hay diferencia. Eso los sirios piensan, no como aquí, por ejemplo, los islamistas, para decirlo. Sobre los refugiados, lo que salieron de Siria, los buenos volvieron a Siria, pero los malos se han quedado aquí. Es decir, Europa, ¿qué va a hacer con estos? Decían refugiados. Señores, desde 2010 empezó Turquía a preparar unos campamentos. Nadie sabe por qué, pero campamentos, las carpas, lleva el símbolo de Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas también es cómplice en ese ataque contra Siria. Campamentos en Turquía para los refugiados, pero hay varios carriles. Esos refugiados, las mujeres, como Sabaya, o esclavas sexuales, niños, para mandarlo como bailarines o novios a Arabia Saudí, a Qatar, a los príncipes, a los buenos príncipes que necesitan niños, no necesitan mujeres. Otro campamento, compra-venta órganos. Otro campamento, compra-venta armamentos. Otro campamento para preparar y entrenar bien los yihadistas para mandarlo a Irak, a Siria, ahora al Líbano, habéis visto lo que está pasando en el Líbano, o otro proyecto. Turquía, ¿qué hizo Turquía? Ha acumulado todo para ella. El ojo de Turquía para dos países. El Medio Oriente para controlar todo el Oriente, para que Erdogan cumpla su sueño, el emperador Erdogan. Luego, para chantajear a Europa. El grifo la tiene Erdogan. Mandó 2 veces, o abierto 2 veces el grifo de los refugiados a Europa. ¿Habéis visto cómo ha sufrido Europa? El tercer grifo la amenaza alrededor de 4 millones de refugiados, pero no todos sirios. Iraquíes, sirios, palestinos, jordanos, iraníes, turcos. Hay muchos. Pero la pregunta es, ¿Europa puede aguantar ese flujo? ¿España puede aguantar más crisis, más hambre, más desempleados? Hay unos decían, welcome refugees, bienvenidos refugiados. ¿A dónde? Hay 4 millones de parados aquí en España. Y la economía española puede aguantar. Lo otro concepto. Bienvenidos, han llegado hasta aquí. Pueden quedar 6 meses, 2 años, esos buenos, chupando de la economía española. Pero, ¿quieren aprender español? No. ¿Quieren trabajar? No. ¿Quieren la integración con la sociedad y la cultura española? No. Entonces, ¿qué hacen aquí? A lo mejor hay un proyecto, pero a largo plazo. Como siempre los yihadíes decían, al-Ándalus, o Andalucía. Pero a lo mejor hay algo en el futuro. Luego cuando van a venir los cacharros yihadistas, hay cientos y cientos de españoles, hay por lo menos 400 niños cacharros del yihadismo, madres españolas o madres marroquíes, pero padres yihadistas, aunque ellos no saben cuál es el padre, porque la mujer, cuando se ha ido a Siria para hacer la jihad al-nikah, o el sexo por al-jihad, o el sexo por Allah, o la guerra sagrada, tenía una lista. Cada día tiene por lo menos 10 horas de trabajo, 10 horas laborales para ellos. 5 hombres diariamente tiene que hacer ese trabajo. Trabajo, perdóname señora señorita, trabajo sexual con esos 5 yihadistas. Es decir, cada niño tiene por lo menos 20 padres, o a lo mejor más. Llegan aquí, ¿qué van a hacer? Si los españoles, aunque tienen títulos universitarios, no encuentran trabajo, entonces esos cacharros yihadistas, ¿por qué vienen aquí? ¿Para comer paella? No creo.
Es decir, hay un proyecto, señores, muy serio. Como había una amenaza contra Siria, lo hicieron, ahora hay una amenaza muy seria contra España para hacer al yihad o la guerra sagrada para recuperar al Andaluz. Andalucía o al Andaluz jamás los islamistas le olvidaron. Jamás. Siempre la tienen aquí al frente. Recuperar Andalucía. Los kurdos. Cuando empezó el Estado Islámico a atacar el territorio sirio, el gobierno sirio, el presidente Bashar al-Assad mismo, llamó a los jefes de los kurdos. El terror vendrá por todo. El terrorismo no viene a la frontera siria-iraquí, sino viene por todo. Si queréis vivir con nosotros, bienvenidos. Sois una parte del tejido sirio, pero tenéis que luchar con nosotros. Como los kurdos tenían órdenes de la dirección americana, como los kurdos siempre recibían órdenes de los americanos, le han dicho no. Es decir, dejar el pueblo sirio luchando solo. Mira lo que pasó ahora. Entró el Estado Islámico muy fuerte contra los kurdos, contra los yezidíes. La invasión turca contra los kurdos. Los americanos han dejado a los kurdos solos. Ahora hay una invasión global contra los kurdos. ¿Quién ayudó a los kurdos? El pueblo sirio. Hoy mismo, qué buena fecha hoy. Hoy, el presidente Bashar al-Assad y con el ejército, hoy han entrado a Idlib. Es decir, la victoria muy cerca, la liberación de la zona norte muy cerca, expulsar al jefe o al líder del yihadismo del Estado Islámico, Erdogan, muy cerca. Esa fecha para mí inolvidable, es decir, la victoria de Siria, el terminal o el final del sufrimiento del pueblo árabe sirio, muy cerquita. Sobre los medios de comunicaciones, lamentablemente han jugado un papel muy sucio, muy oscuro, cómplice con la propaganda yihadista. Cuando decían que 96% de la prensa occidental coge sus informaciones del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, es un desastre. Porque este señor, yo lo conozco, se llama Sami Abdurrahman, un miembro de los hermanos musulmanes terroristas, pero buen agente de la inteligencia británica. Le llamaron, era un shawarmero, señores. Ese señor es el shawarmero, de shawarma, de kebab y eso. Pero como es un miembro de los hermanos musulmanes, por cierto, mi compañero Carlos no ha tocado bien de los hermanos musulmanes, perdóname. Esa organización terrorista es una célula de la inteligencia británica. Le mandaron a Egipto, le mandaron a Siria, le mandan a Irak. El ejército sirio libre es de los hermanos musulmanes. Son hijos de Turquía. Cuando dicen, el ejército libre sirio va a liberar Siria, pero son terroristas. ¿Cómo un terrorista va a liberar un pueblo? Por eso nosotros desde el principio no equivocamos. Ese es Erdogan. Erdogan es el califato, ni Abu Bakr al-Baghdadi, ni al-Zawahiri, ni Bin Laden. Es el califato o es el califa islamista radical que no solamente va a atacar Siria, sino va a atacar Europa, va a atacar España si tiene interés para dividir a España. La oposición, sí señores, hay una oposición, pero dos oposiciones. Una oposición siria, legal, nacional, patriota, está luchando con el gobierno sirio, está luchando con el ejército árabe sirio para expulsar estos terroristas, estos mercenarios salvajes que han violado a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras niñas en nombre falso, democracia, libertades o en nombre de Allah. Lo que pasó en la zona de la costa siria, la prensa occidental no habla de eso. La zona
de la costa siria o el campo o afuera de la costa siria, la mayoría son cristianos, alawitas y shií. Cuando la brigada de liberación de Sham o Levante atacaron la zona, el campo de Latakia, casi a las 3 de la madrugada. La invasión duró como máximo 4 horas. ¿Qué hicieron? Han elegido a las niñas. Empezaron a violar a las niñas, grabarla y quemarla viva. ¿Cuántas personas, cuando entró el ejército árabe sirio a la zona, hay soldados, hay unos de mi pueblo, me contaron, pero llorando. Me decían, Mosen, hemos encontrado niñas quemadas, niñas cruzadas, pero quemadas. Muchos niños mutilados. En aquel madrugada, todavía nosotros hay una orden en Bruselas, en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad contra Turquía. Todavía hay por lo menos 70 familias cristianas y alawitas shií están en el campamento de Turquía. Eso la queremos. Como queremos que vuelvan nuestros hijos y nuestros hermanos secuestrados y desaparecidos, pero también queremos que nuestras madres, nuestras hijas, que vuelvan a Siria. Los refugiados. Europa va a enfrentar un grave problema, muy gordo, de los refugiados. Bienvenidos refugiados, bienvenido, pero hay que respetar el estatuto internacional, que cuando el país de origen termina de guerra, de conflicto, hay que devolver a esta gente a su país de origen. Pero el problema de los refugiados no es bienvenido, sino terminar el conflicto, terminar el terrorismo en Siria, en Irak, en Yemen, en Libia. Ahí la solución, no la solución bienvenidos, y luego sacamos el pan de la boca de la familia española o sacamos el dinero del bolsillo español para darle a un refugiado. Con respeto, no, porque el primero, mi familia, luego lo demás. Hay muchas familias españolas que están sufriendo hambre, sufriendo desahucio. Entonces, ¿cómo acepta el gobierno español que venga un extranjero, con respeto a la palabra extranjero, quitar familia española y poner una familia extranjera? Como soy sirio, no acepto que yo duerma mientras a un español no puede ni comer, ni cenar, ni poner algo calentito en nuestro estómago. En Europa hay yihadistas, hay un montón. Hay muchísimos lobos solitarios esperando la orden de al-Zawahiri o el nuevo Abu Bakr al-Baghdadi, donde están 20.000 pasaportes sirios robados por el Estado Islámico. Cuando atacaron la zona o triángulo turco, sirio y iraquí, entraron a una comisaría, han entrado a los departamentos de los asuntos civiles. En una semana robaron por lo menos 8.000 pasaportes. ¿Dónde están? En Turquía. Solamente sacan la foto de Bosen y Carlos o de Jawad y ponen foto de Mohamed Zawahiri. Entra a Estambul con refugiados, llega aquí. Soy sirio. Entra. Ceuta y Melilla está llenísima. En el Seti, lleno de yihadistas con pasaportes sirios. Yo he visto varios libios y yemeníes y marroquíes con pasaportes sirios. Pero no se puede decir nada porque el refugiado intocable que han entrado estos. La máquina de falsificación de pasaportes en Melilla. Claro, esa máquina es de Qatar. El campamento en Turquía, hay miles todavía de yihadistas, están esperando su turno hasta que abra Erdogan otra vez el grifo. Y llegan aquí, bienvenido, pobrecitos refugiados. Pero como es pobrecito refugiado, es un macho 2x2. Y como es un pobrecito. Yo, a través de unos contactos,
he visto unos refugiados. Le pregunto, ¿has sufrido sufrimiento? ¿Qué va? ¿El gobierno sirio ha torturado? Dice que no. Entonces, ¿por qué vienes? Vengo aquí a Europa. ¿Pero has sufrido guerra? Me decía, no hay guerra. Pero eres sirio. Ahí empieza. Ahí empieza. Me dice, sí, ¿de dónde? De Damasco, ¿de qué barrio? Es que ya sabes, por la guerra yo he olvidado. Hay muchos palestinos, marroquíes, yemeníes, libios, tienen pasaporte sirio. Los niños desaparecidos. Ojalá un día que la ley internacional que vuelva a su credibilidad. Ojalá, porque hay muchos niños vendidos aquí en Europa, hay muchos niños vendidos en el mercado turco, el mercado catarí, el mercado de Arabia Saudí. Hay muchos niños y niñas vendidos en el campamento de Jordania y Líbano. Hay muchas niñas embarazadas en esos campamentos, pero nadie dice nada. Como Siria, a lo mejor no tiene derecho ni hablar, ni vivir. Pero si fuera esta niña, una francesa o una inglesa, estoy seguro que el mundo entero va a estallar. Europa va a pagar el precio muy duro por los políticos mentirosos, como usan el doble mensaje o el doble definición del terrorismo. El terrorista en Siria es moderado, pero si es el mismo terrorista, viene aquí a España, Europa o Francia, y toca a una persona, toda la seguridad del mundo europeo va a buscar a esa persona. Entonces, ese doble mensaje, ¿por qué? El terrorista, donde sea, es un terrorista. Si sea en Siria, en España, Europa, es un terrorista. Hay que, si no puedo pararle, hay que eliminarle. Porque el terrorista o el lobo solitario viene desde Siria o Irak con ideología de sangre, del terror. Viene aquí vivir unos días, pero cuando recibe la orden, obligatoriamente va a cumplir. Si no, su jefe manda a alguien para matarle. Eso nosotros hemos visto en Siria. Hay muchos de Túnez, que es la grabación con la seguridad siria. Hay muchos de Túnez, no querían morir como suicida, pero ahí las autoridades de Sharia, o las autoridades, o la policía religiosa, obligaban. Hoy te toca a ti. Hoy tienes que ponerte el vestido blanco, porque hoy vas a subir a ver el profeta Mahoma. Hoy vas a ver 72 vírgenes. Entonces tienes que llevar tu regalo. Hay muchos terroristas en Siria capturados, o a lo mejor el cinturón exclusivo no funcionó. Tenían muchos regalos, bañadores o ropa interior para las vírgenes. Os digo la verdad, hay muchos tenían droga, perdonadme, tenían Viagra, porque le esperan 72 vírgenes. Había uno de Túnez, cuando lo capturaron en la autoridad siria, le preguntaron, pero ¿sabes dónde estás? Soy en Palestina. ¿Estás aquí en Homs? No. Estoy en Palestina, estoy luchando contra los judíos. Pero estás en Siria. No. Además, mi profeta Mahoma me llamó ayer. Me está esperando con mis 72 vírgenes. Es la mentalidad lo que unos dirigentes empujan a esta gente. Yo digo, los dirigentes religiosos, si es verdad, estos mercenarios van a ver a Mahoma, ¿por qué no van ellos? ¿O por qué no mandan sus hijos? Si ese mercenario va a ver a Mahoma, a lo mejor este jeque o este dirigente religioso tenía que él ir a ver a Mahoma, no este. O si es verdad, hay otro paraíso, ¿por qué no va a él? ¿Por qué no manda a sus hijos o sus hermanos? ¿Sabes? Lo que decía, bueno, hay una, la roto. Hay unos decían que Mahoma que le mandó un mensaje. Que por favor, yo te necesito. Yo no puedo aguantar más estar solo en el paraíso. Te necesito. Otros que Mahoma
le llamó que hay que matar al Hussein, líder de los Shií. Pero el Hussein lleva años y años, está muerto. No, hay que buscar a su tumba. Hay que matarle otra vez a su tumba. Pero ¿cómo vas a buscar un cadáver de 300, 400 años? Como le pasó a Franco, por ejemplo. O sea, el punto de construir el Kurdistán sirio, eso no existe. Nosotros en Siria tenemos un territorio uno y unido. No aceptemos ni a España, ni a Europa, ningún país que se mete en nuestros asuntos internos. Los kurdos quieren vivir con nosotros, bienvenido. No quieren vivir al grifo turco, que venga aquí a Europa, por ejemplo, si quieren. Kurdistán sirio no existía, no existe, jamás va a existir. Siria, para todos y todos por Siria. Muchas gracias. En nombre de la librería Tercer Viejo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la conferencia tan clarificadora, ¿no? Desde un punto de vista que el occidente no se conoce. Y bueno, no sé si preguntas, ¿qué es lo que...? Sí. Bueno, aquí en Europa estamos acostumbrados a las campañas publicitarias sensibleras cuando se le acusaba al gobierno de Al-Assad de haber usado armas químicas contra la población civil. Pues mostraron unas escenas de unos presuntas víctimas con los sudarios blancos, todos bien apiladitos, y resulta que, bueno, pues había viento. Pues uno de los sudarios empezó a levantarse y el susodicho muerto cogió el sudario y se lo metió debajo para que no se le viese. O sea, son escenas que chapuceras, pero la gente no la analiza. No se da cuenta de que se está jugando con su sensibilidad para hacer campaña de publicidad o publicidad por los intereses occidentales y de Israel. Y luego, pues, agradecerte, por supuesto. Nosotros estuvimos hace 2 años estuvimos soportando la lluvia delante de la embajada americana, defendiendo a Siria. Y entonces, pues, yo siempre me he identificado con las injusticias que se están cometiendo en nombre de la libertad. Y en nombre de la libertad están sufriendo países soberanos y que nunca serán justificados ni recibirán justicia, porque la justicia se permanecerá gracias a Occidente. Tienes razón. Muchas gracias a ti. Ya ahora te recuerdo bien cómo participas con nosotros por Siria. ¿Sabes que lo que pasa en Siria o en otros países sufriendo conflictos? Siempre la primera víctima es la verdad, aparte luego del pueblo o los civiles. Lo que pasó en Siria es uno de los proyectos tan sucios para dividir lo dividido. Lo que acaba de decir mi compañero Carlos, para continuar el proyecto en nuevo Medio Oriente, un nuevo Sykes-Picot. Aunque hacemos 1000 vueltas, pero todos esos proyectos terroristas, ese proyecto imperialista, tienen un objetivo muy importante para ellos, es proteger la seguridad nacional de Israel. Aunque Israel no es Estado, Israel es un cantón terrorista, es un cantón a lo mejor un poco peor del Estado Islámico. Israel, la paz para ella es la muerte. Por eso Israel intenta de vez en cuando crear otro conflicto, crear unas guerras, de que la paz en Israel no existe. No puede vivir en paz, como los americanos. Tienen conflictos, tienen guerras en varios sitios, desde Afganistán, Siria, Irak, Venezuela, el Corea del Norte, en todos los sitios. Si buscamos en cualquier conflicto, siempre tiene la huella americana, siempre. Israel, ya sabes, ocupando el sur del Líbano, ocupando los Altos del Golán, Turquía ocupando
también en territorio sirio, pero sin iguales. Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Israel es la mano fuerte del imperialismo americano en nuestra zona. Yo tenía cualquier pregunta, tengo aquí Carlos, bueno, pues cualquiera de los dos. En una conferencia recientemente que estuve sobre el tema de los problemas en toda esa área, decían que una de las causas de la guerra en Siria era porque Irán, creo que estuviste también, en su día había llegado a un acuerdo, Khomeini, para tener una base ahí, con Al-Assad, y que, bueno, pues que interesaba quitarla un poco, ¿no? Pero me sorprendió que no se hablase de la base rusa, ¿no?, que tenían en la costa, y yo pensaba que era una de las causas importantes, el desatar un poco la guerra por parte de Estados Unidos, quizá por esa base de Rusia eliminarla. Sobre ese punto nos aclaras. Rusia tiene en Tartus la única base fuera de territorio exsoviético. Rusia ha tenido relaciones seculares con Siria por cuestiones religiosas. Muchísimos doctorandos sirios iban a terminar los estudios a Rusia. Hay una relación ruso-siria muy, muy larga. Al final habría que recordar las palabras de la zarina Catalina, que dijo que las llaves del Kremlin se encuentran en Damasco, ¿no? Indudablemente Rusia defiende sus intereses. Rusia le están rodeando. Hay países que se están siendo rodeados. Todos esos países del eje del mal, todos esos países satanizados, entre los cuales se encuentra Rusia, se encuentra Corea del Norte, se encuentra Irán, se encuentra Venezuela, están siendo rodeados físicamente, rodeados. No hay más que ver las bases militares norteamericanas. Rusia vio la ocasión, indudablemente lucha por sus intereses, pero vio la ocasión de romper ese cerco y al llamamiento de Siria acudir en defensa de Siria por todas esas relaciones de amistad, pero también para defenderse y romper el cerco de ese que le están rodeando físicamente. Irán, quien hablaba en aquella ocasión, a lo mejor tiene una visión diferente, y las relaciones entre Irán y Siria son muy modernas. Son de los años 80. El mundo persa y el mundo árabe siempre han sido archienemigos, y las relaciones de buena casi vecindad entre Irán y Siria son muy, 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 muy modernas. ¿Qué es lo que es con respecto a Irán? ¿Cómo explicarlo? Por ese eje de resistencia contra Israel, que yo creo que la pieza, el eslabón más débil era Siria. Es mucho más fácil atacar a Siria que atacar a Irán. Y tanto en cuanto es así, Irán sabía que seguramente la próxima pieza a caer eran ellos, como siguen a día de hoy instigando a que caiga Irán, de muchas maneras, con un bloqueo, también tiene un bloqueo sangrante y criminal Irán en estos días. De Irán nos llegan noticias enteramente alucinadas, como han llegado de Siria, e Irán ayuda a Siria seguramente porque entiende, y Rusia también, que luchando en Siria previenen cuestiones peores. Por ejemplo, el terrorismo había que acabar allí in situ en Siria, no esperar a que vengan luego. Rusia e Irán entienden que acabando con el terrorismo allí se previenen ellos mismos de ser atacados. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, no por otras cuestiones que en aquella conferencia se esbozaron. Yo, si me permites, si puedo añadir un poco sobre Irán. La relación entre Siria e Irán no desde ayer, sino hay una hermandad En los años 80. desde que la revolución De 79. por ahí. Claro. Irán para nosotros es un factor muy clave para Siria en todos los conceptos. Gracias a Irán, que ayudó al pueblo árabe sirio para seguir su vida, para seguir su lucha contra el terrorismo, no en Siria, sino el terrorismo global. Porque el terrorismo, lo que estamos viendo y viviendo y sufriendo en Siria, en cualquier momento puedes verle en un país europeo. Los lobos solitarios hoy están tomando la cachimba o la caña, pero mañana exclusivo. Hay un protocolo firmado con Irán hace años y años. Hermandad y amistad. Uno de los factores de la guerra terrorista en Siria es romper y cortar esta hermandad entre Irán y Siria. Pero el presidente Bashar al-Assad actual, como educó su padre respetar la hermandad de Irán, Bashar al-Assad dijo: Irán intocable, son nuestros hermanos. Sobre la base rusa en Siria, o en Tartus, mi ciudad,
años y años. Hay un protocolo firmado entre Siria y la Unión Soviética anteriormente y sigue en vigor. Pero hay que agradecer a Rusia. Rusia entró en la época cuando ya el Estado Islámico estaba casi a punto de controlar Siria y cuando estaba la invasión americana, estaba a punto de atacar Siria. Siria pidió legalmente a Rusia una intervención legal, una petición del pueblo antes que el gobierno sirio que por favor ayudarnos. Una petición internacional. Rusia ha dicho que sí enseguida, pero el resto de los países no, al revés. Ni España, ni Europa, ni ningún país de Naciones Unidas ha dicho que sí vamos a ayudar a Siria. Gracias a Irán, Rusia, China y Corea del Norte y también a algunos países como Venezuela para ayudar al pueblo árabe sirio. Venezuela, aunque está sufriendo una crisis, pero Venezuela ayudó y mandó varios buques de combustible para ayudar al pueblo sirio en la época del frío de que ha sufrido el pueblo sirio. Por eso nosotros, a Irán, Rusia entró con una petición legal, mientras los americanos es una injerencia. Entró con una invasión. Estados Unidos entró como siempre, entró como una agresión, como un enemigo para ayudar a los grupos terroristas, especialmente el Estado Islámico. Una cosa. Tengo entendido que en Alepo, cuando tomaron refugio de militares, había oficiales de alto grado, tanto de Israel, Arabia Saudita, Marruecos, de otros países, Inglaterra, que presuntamente defienden la democracia. Sí, sí, así fue. Y aquí en la prensa occidental no salió, nos tuvimos que enterar por medios rusos, por medios de otro tipo de agencias. Pero fue así, observa, había asesores militares dentro de un búnker, en la zona terrorista en el este de Alepo. Sí, había un convoy muy, no de soldados, sino de generales, de capitanes, de la inteligencia europea, de expertos de espionaje, expertos de manejar los drones. Hay unos franceses, hay unos británicos, hay unos chechenios, hay unos marroquíes. Eso sí, como acabo de decir, es la democracia. En lugar de ayudar al pueblo sirio, están haciendo al revés, aumentando más el sufrimiento del pueblo sirio. Una pregunta. Sí. Yo que no me fío de televisión, mucho menos de televisión española, pues hace relativamente poco se da la noticia de que Estados Unidos realmente se había ido de Siria, ¿verdad? Pero ¿es eso realmente así? Sigue habiendo, allá donde yo sé, sigue habiendo soldados estadounidenses y no solamente en la parte que nos han venido en el norte, sino en el sur, en Nataf, al sur, cerca de Jordania, hay una base norteamericana que aquí no aparece nunca comentada, pero ha estado ya lleva bastantes años ahí funcionando. Pues. El terrorismo americano, cuando llega a una zona, no le deja. Por ejemplo, ahora, las bases militares españolas, casi controladas por espionaje americano, aunque hay una base en Zaragoza, hay una base creo que en Cádiz. Y gracias al gobierno español, aunque cuando los americanos atacaron Siria 2 veces, los aviones militares americanos salieron del territorio español sin pedir el permiso del gobierno español. Yo recuerdo que la ministra de Defensa se ha enterado 2 días después del ataque y pidió una consulta, pero ningún general americano la contestó, porque lamentablemente, y perdonarme decir, que España no tiene soberanía, ni económica, ni política, ni diplomática. Ahora cualquier cosa pasa en España, enseguida el gobierno totalmente va a Bruselas o a Estados Unidos. Es el costumbre, España en Europa, lamentablemente. Entonces, nosotros sobre las relaciones diplomáticas españolas-Siria, o recuperarla, creo que el primero España, o el gobierno español, tiene que tener un poquito de soberanía, un poquito de timidez, o la fuerza y ser un poquito
verdaderos caballeros españoles a tomar la decisión que soy dueño de la casa, yo le que tomo la decisión, no los americanos. Y la relación diplomática siria-española, muy importante para ambos, pero para España más, porque para luchar contra el terrorismo yihadista en España, España necesita a Siria, porque en Siria las autoridades o el gobierno sirio tienen una lista enorme de los nombres de los yihadistas marroquíes o españoles. Entonces, en lugar de hacer 1000 vueltas, mi opinión, que el gobierno español abre la puerta o la ventana al gobierno sirio, que pone la mano juntos para hacer una lucha verdadera juntos por el interés de ambos pueblos, no el interés del político español o el político sirio. ¿Había una última pregunta? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Respecto a los terroristas y mercenarios que están en Siria, no sé si la inteligencia siria ha podido saber cuánto cobra esta gente, porque me están haciendo hoy el mal por tantos años en el desierto, ¿cómo? ¿Sobre el cobro o cuánto gana más o menos? el terrorista? Un sueldo base, no sé si con IVA o sin IVA, no sé, alrededor de $1,200 para arriba, pero depende el grado, si un soldado normal o experto, y depende el frente. Si vas al frente, por ejemplo, con Irak, o el frente con los kurdos, o el frente, por ejemplo, la base de Atam. Pero el asunto más grave que te pagan $1,200, luego todo lo que encuentras el camino es para ti. Si encuentras, por ejemplo, una tumba cristiana, porque no sé el costumbre aquí de cementerio cristiano, porque en Siria, si muere un cristiano, toda la joya, el oro de esa persona la entierran con él. Entonces, esos terroristas, como tienen un mapa sobre los cementerios cristianos, iban a cualquier cementerio y empezaron a sacar todos los cadáveres. Hay un pase de oro, lo sacan. Hay, por ejemplo, ¿qué digo? Antigüedades, eso para ellos. Entraban a un chalet, robar todo. Eso todavía no hemos hablado de las antigüedades, de Palmira, por ejemplo, o la zona kurda. Por ejemplo, ahora la gente dice la agresión turca en la zona norte. La gente piensa es el conflicto kurdo-turco. No, señores. La zona norte es el tesoro de Siria. Petróleo, gas, antigüedades, oro. Ahí el depósito de Siria. Es decir, esos mercenarios no son tontos. Tienen un mapa. La gente piensa que el Estado Islámico atacó Palmira porque él quiere. No. Bajo de Palmira hay el gas y el oro. Por eso atacaron a Palmira 2 o 3 veces. En Raqqa lo mismo. Por cierto, Raqqa, hasta el momento, el gobierno sirio está esperando la respuesta de Naciones Unidas. Porque el gobierno sirio, cuando terminó el follón, el conflicto en Raqqa, capital del califato, el gobierno sirio quería entrar, pero no ha encontrado nada. Techo, el suelo. Pidió una ayuda que Naciones Unidas que mande un comité o una comisión de investigadores para que vean lo que hicieron los americanos. Hasta el momento, Naciones Unidas no ha atrevido a mandar ninguno, porque saben bien que bajo de este derrame hay miles y miles de familias enterrados, a lo mejor vivos. Con el tiempo nosotros cada día estamos encontramos cada día unas fosas. La mayoría son civiles. Pero en Raqqa hay el tsunami. Vamos a encontrar, o la próxima generación va a contar lo que pasó en Siria. Hay miles y miles de familias enterradas, a lo mejor vivas, en esa zona de Idlib o Raqqa o en Palmira. No vais a imaginar lo que hemos encontrado. Muchas familias, la mayoría mujeres,
con las manos atadas, con las bocas cerradas, enterradas vivas. Por lo menos hay 400 personas murieron de esta manera. Luego, en lugar de ayudar al pueblo sirio para eliminar el sufrimiento, están haciendo al revés, ayudando a los grupos terroristas, lo que un día, lo que van a escapar de Siria o Irak, vendrá aquí sí o sí como un pobre refugiado.